Vamos a reflexionar hoy sobre el misterio gnóstico de la cruz, desde el punto de vista antropológico, científico y cultural, como filosófico, teológico y religioso. Pero ante todo es necesario comprender que la gnosis es sabiduría por excelencia revelada a una élite. Indudablemente que la cruz es un símbolo que representa a la materia y al espíritu. Aquí vemos esta modalidad de la cruz. La parte vertical de la cruz simboliza el espíritu y la parte horizontal representa la materia. Del cruce de la parte vertical sobre la materia resurge la vida. Del cruce del linga generador masculino con el yoni receptor femenino deviene la cruz de los misterios, de la creación de la raza humana. Indudablemente que el símbolo que tenemos aquí, observamos una modalidad de la cruz, que viene siendo el falus vertical cruzado dentro del éter informal. Esta línea sería la pelvis de la mujer y el falo cruzado, penetrado en su yoni femenino forma este símbolo. Indudablemente que la cruz, con ese símbolo deviene el arco y la flecha. Esto nos recuerda que la flecha es el lingam generador, el fuego activado dentro del yoni femenino que representa el arco. Ahora bien, en la cultura romana y griega se rindió culto a Diana la cazadora. Diana es Devi Kundalini Shakti. Diana es el fuego erótico de la mujer. Diana es el fuego creador que ella proyecta con el arco y la flecha. El arco sería el yoni femenino y la flecha el lingam generador masculino, que cruzados y dirigidos sabiamente sobre un defecto de carácter, de ira, de odio, de lujuria, de pereza, puede aniquilarlo. Por eso se le llamaba la cazadora. Los misterios griegos, solares y romanos se usó el arquetipo, el símbolo onírico de la bendita diosa Diana, que es la Virgen, María, Maya, Rea, Cibelis, Tonantzin, azteca. Esa Diana empuñando el arco y la flecha es empuñando su propia energía y la energía del hombre para disolver los defectos dentro del hombre y dentro de la mujer. También en la cultura romana y griegas tenemos al dios Eros, al dios del amor, con su arco, con flechas de oro, atraviesa el corazón de un hombre y el corazón de una mujer y hace que se enamoren. Pero cuando Eros, con su arco, que es el amor, clava una flecha de oro en el corazón de la mujer y una flecha de plata en el corazón del hombre, entonces ella lo ama, pero él no la ama. Y es viceversa. Cuando Eros, el dios del amor, Cupido, el Espíritu Santo, el tercer logos, deposita la flecha del amor en el hombre dorada de oro y la de plata en la mujer, entonces la mujer no lo ama y él lo ama. Esto es de acuerdo al destino de las almas y al pasado de sus conductas. El arco representa el sexo femenino y la flecha, el lingam generador masculino, en manos de la bendita madre Kundalini, Diana la cazadora, para cazar a los demonios rojos de Set, los defectos que cargamos dentro. Es ese símbolo solar gnóstico de esa cultura. También encontramos otra modalidad de la cruz, análoga y paralela a la primera imagen que vemos inicialmente. Aquí se representa como un martillo, el lingam generador, la parte del círculo es la voluntad y los dos cuernos del martillo representan los cuernos de Cholos Nahua, el hacedor de luz. Por eso aparece Moisés con dos cuernos, ¿sí? Esta es la herramienta, la voluntad
del Lingan generador y del Cholo, Nahua, el hacedor de luz, para aniquilar a los demonios rojos que todos cargamos dentro. En el auténtico logia masónica se entregan las herramientas en el taller del universo a los matrimonios. Se les entrega el martillo, el compás, las pinzas, que son emblemas y símbolos de la sexualidad. Indudablemente que nosotros en las culturas del norte, de Islandia, de Groenlandia, de los druidas, de los celtas de Inglaterra, en Irlanda, se rindió culto al hijo de Odín. Odín es el padre de los dioses, es el Ometeotl de los aztecas. Es Tonatiuh de los nahuas. Thor, el Cristo, el Apolo griego, el que exalcó al azteca, empuña el martillo de la voluntad consciente. Y ese es el mismo símbolo. Es el Lingan generador con la piedra de la voluntad femenina del Yoni receptor. Es la fuerza que sirve la masa para despedazar y aniquilar a los defectos que cargamos dentro del ritual gnóstico del Sahaja Maituna, donde el hombre y la mujer se unen e invocan el fuego de la Trinidad para disolver los defectos que tienen dentro. Entonces el martillo es un emblema de aniquilación y destrucción y de voluntad. En la doctrina gnóstica, druida, celta, de Escandinavia, de los países noruegos, indudablemente que Odín con el martillo combatió a través de su hijo Thor a los enemigos que querían destruir el Valhalla, o sea, los cielos, o que querían destruir la raza humana, y a su mismo hijo, y él combatió a esos enemigos que son nuestros propios defectos, hasta lograr purificarse para regresar al seno del Valhalla, a los cielos de Asgard. Aquí el mismo símbolo, pero hacia abajo es un ancla dentro de las aguas de la vida seminales, el esperma sagrado, el vidrio líquido, el mercurio de la filosofía de los sabios. Es el enseminis, la materia prima que está en los órganos de creación. Es Tlaloc, el agua seminal. Y ahí está el símbolo cuando el hombre y la mujer cruzan pues sus energías eléctricas, sexuales, sus energías anímicas en un intercambio electromagnético. Entonces aparece el símbolo del Lingan sobre el Yoni receptor, que sería la forma del arco, que es la entrada de la pelvis en la mujer. Entonces, ese es el símbolo del trabajo fecundo dentro de las aguas seminales. El motivo de un ancla. Ahora, indudablemente que un ancla con doble punta de lanza representa el fuego del hombre y la mujer unidos, ¿sí?, en el altar del amor para disolver los defectos psicológicos que cargamos dentro. También, por ejemplo, existió un pintor famoso que tiene una pintura de él, el Museo del Prado en España. Ahí vemos el yunque en forma de ancla. Con el martillo se forja la armadura argentada, los cuerpos solares existenciales con que se debe vestir el alma a medida que va disolviendo el ego. Y el ancla con la cruz arriba, indudablemente que nos recuerda los misterios del cruce, del falus vertical en el éter y formal femenino dentro de las aguas de la vida. Aquí tenemos en la cultura de los nórdicos esta hacha de doble filo. Esa hacha formando una T es una modalidad de la cruz, de los misterios gnósticos de la cruz. Esa expansión a la derecha, a la izquierda, de la doble hacha con el doble filo, es la herramienta que se necesita, o el fuego erótico, para decapitar, desmembrar y aniquilar a los defectos de carácter de la personalidad, la ira o el odio, la lujuria y todas las barbaridades que carga en la mente y en el corazón nosotros los seres humanos. Ahora, encontramos otro símbolo de guerra, otro símbolo que es la cruz en X, con el hacha y la punta del martillo atrás.
Este símbolo del hacha aquí es la voluntad. El filo del hacha es el fuego con que se aniquila y se decapitan, se desmembran, como en la cultura azteca hay una piedra que se llama la Coyolxauhqui. Aparece que representa los demonios que cargamos dentro, decapitada, desmembrada. Entonces, la cruz en X es el Nahui Olin mismo azteca nórdico que se pone en actividad cuando el falus vertical es cruzado con el yoni receptor femenino y en el intercambio electromagnético de las más selectas energías anímicas y espirituales del hombre se salta el fuego de Eros que se puede canalizar para disolver lo que causa el dolor y el sufrimiento dentro de nosotros mismos. Entonces el Nahui Olin es de todas las culturas del mundo, no solamente es azteca y maya, porque ahí vemos la cruz. Los reyes aztecas y los reyes druidas y celtas tuvieron ese símbolo sagrado de la doble hacha. Aquí vemos una corona a la derecha y una corona a la izquierda, triuna, que representa las tres fuerzas, el fuego de la Madre Divina Kundalini, de María, Maya, Rea, Cibeles, el nombre que queramos dar al aspecto femenino, el fuego del Cristo y el fuego del Espíritu Santo, en el hombre y la mujer, ¿sí?, cruzados con el lingam como una lanza para disolver los enemigos de la noche que cargamos dentro. Las herramientas y los emblemas de guerra era para una lucha interior que lamentablemente se volvió homicida y genocida para matar y aniquilar a los semejantes, que eso es una aberración. Entonces, ustedes ven que el cetro con sus nudos, 6, 7 nudos cruzados, esos nudos en la lanza, son los 7 chakras que están en la médula, que se levanta y se activan con el fuego que asciende cuando se transmutan las energías sexuales. También en la cultura náhuatl, tolteca, azteca de México, Tenochtitlan, encontramos una cruz, un Nahui Olin. Nahui es 5, Olin es cruz en movimiento. Indudablemente que las aspas de la cruz tienen cabeza de serpiente y cola de cascabel. La serpiente cascabel fue la representación de la divina madre Tonantzin, que es la misma Isis egipcia, que es la Rea Cibeles, que es la Venus grecorromana. Tiene pues Dios Madre diferentes nombres en las diferentes culturas del mundo. El Nahui Olin en movimiento, girando como está girando de esta manera, contrario a la suástica homicida y genocida que usó Hitler, que es un símbolo de magia negra, del pecado, del homicidio y del horror, con las aspas al contrario, girando de esta manera, está representando la actividad sexual del hombre y la mujer que se convierten en suprasexuales cuando trabajan en el altar del amor, invocando al fuego superior de la divinidad, a su fuego erótico y empuñándolo como hacha de guerra para eliminar a los enemigos de la noche que nos hacen sufrir y con los que hacemos sufrir a nuestros semejantes. Aquí vemos la doble lanza. ¿No se le clavó una lanza a Jesús en el costado y de la cual se derramó sangre para el perdón de nuestros pecados? Pues esa lanza es el símbolo fálico del lingam generador masculino. La doble lanza del hombre y la mujer son los emblemas en X de la actividad sexual. La X siempre es acción suprasexual en el altar del amor. Vemos una doble lanza celta, druida, de puro oro. En las culturas tolteca, azteca de México, Tenochtitlan, se dice que Coatlicue empuña una lanza de oro, pero la tenemos en Nahui Olin, en las culturas de Irlanda, de Groenlandia, de Islandia, donde se rindió culto en las épocas solares a los dioses creadores del universo, como Odín, Thor, a esas trinidades, y con las cuales se usaron esos arquetipos para el trabajo de disolución de los defectos que cargamos dentro mediante el cruce del hombre y la mujer en el altar del amor. Ahora, en las diferentes culturas se habla de la barca de Ra,
Vemos la barca china, la barca japonesa, las barcas de las diferentes culturas que Quetzalcóatl en una barca remando, en doble remo, hacia el sol rojo del 13º cielo de Anáhuac. La barca es el arca misma de la alianza, es el sexo del hombre y de la mujer unidos. Este símbolo, si se invirtieran los remos, sería el sexo y el cerebro. Pero hay que remar pues con la cruz del Nahuelin entre las aguas de la vida. Hay una barca en oro puro en diferentes museos del mundo donde se ven a sacerdotes, sacerdotisas, reyes navegando entre las aguas de la vida. Las aguas seminales, las aguas espermáticas son la raíz misma de nuestra existencia. Y cuando el hombre y la mujer aprenden a manejar esas energías maravillosas, pueden canalizarlas para purificarse y regresar a la casa paterna. Aquí ven una cruz formada por el trigo. Es que la simiente de trigo representa el esperma en las culturas europeas, el maíz para las culturas iberoamericanas, las tres Américas, y el arroz para las culturas del Asia y la China. Viva representación del enseminis, de la materia prima seminal, viva representación del mercurio de la filosofía de los sabios. Indudablemente que en el enseminis, en el vidrio líquido, está la posibilidad de redención del hombre cuando él aprende, y la mujer, a usar sabiamente la materia prima que nos pusieron en el tapete de la existencia, porque nadie está hecho de teorías, de hipótesis o de conceptos, sino de un hombre, de una mujer, de un esperma y un óvulo, representado por el maíz, por el trigo, por el arroz, que son la simiente humana, que lamentablemente la raza caída en la generación animal cohabita, copula como los animales de la tierra, extrayendo el enseminis de su organismo en el acto que quedó grabado en el Levítico 15, que dice que aquel hombre o mujer que tienen derramamiento de semen son inmundos hasta la tarde, y hasta que no se laven en las aguas de purificación no pueden regresar al Señor. Entonces, fornicación significa extracción del enseminis por cualquier acto sexual, y en contraposición a la fornicación está la transmutación gnóstica que practicaron los grandes maestros con la cuales llegaron a Dios, y en ellos se expresó la luz del conocimiento, como en el caso de Jesús y María Magdalena, el Buda Siddhartha Gautama y su esposa Yosidara, Mahoma y su esposa, Krishna y su esposa, Rama y su esposa. ¿Cuándo se ha visto a un maestro célibe castrado volitivo? ¡Nunca! Porque el hombre no puede llegar a las alturas divinales sino a través de la mujer, y la mujer no puede llegar a alturas de encarnación de la divinidad sino a través del hombre. Ellos dos se complementan. También en la cultura azteca tolteca se le rindió culto al Sente-Ol. Sente es maíz, Ol es semilla de Dios. La semilla de Dios es el esperma, porque Dios creó al hombre de su propia semilla, de la simiente humana. ¿Quién está hecho de teorías o hipótesis? Nadie. Todo cuerpo humano, de hombre, mujer, adulto, niño o bebé, está hecho de simiente humana, o sea, de Sente-Ol dentro de la cultura azteca tolteca. La caña de maíz alegoriza, representa a la médula del hombre por donde deben ascender las energías suprasexuales. La caña de maíz, indudablemente tiernita y verde, alegoriza y representa en la anatomía oculta del hombre y la mujer el lugar por donde ascienden las energías creadoras eléctricas desde el caldero del sexo hasta su cerebro y a su corazón. Así pues que el Sente-Ol es la semilla seminal, el mercurio de los sabios. Si nos vamos al budismo zen japonés, al budismo chan chino y al budismo tibetano, encontramos la suástica, pero no la de Hitler, el homicida, sino que está invertida hacia acá, porque la otra está con las aspas al contrario. Los budas de las diferentes culturas del Asia tenían un emblema en el pecho, que era el Nahuelin. Y eso no es una casualidad, pues. Ahí lo tienen. Símbolo que lograron el estado búdico, el estado crístico o búdico, a través de la magia sexual, del cruce de la energía
del hombre y la mujer. En el budismo chan chino encontramos esta suástica, girando como el nao violín azteca, como la que tienen los budas indotibetanos. Hay una concordancia entre todas las culturas solares con el uso de la cruz. La cruz no solamente es el símbolo en que fue crucificado Jesús, sino que la T, la K, la H, la X y diferentes modalidades de la cruz que trastocan el concepto humano representan pues el cruce del hombre y la mujer para lograr el hombre la autorrealización y la mujer íntima del ser. Si nos vamos a hace 2000 años, encontramos la cruz de San Andrés, apóstol Andrés, que representa el supremo sacrificio que tiene que hacer el hombre y la mujer para renunciar a la cópula brutal, animal, instintiva, que lo lleva en el empujón del pecado a la eyaculación seminal. Se necesita sacrificar la voluntad egoísta de la lujuria personal, de querer eyacular y negarse a hacerlo en el altar del amor. Ese es un supremo sacrificio que se hace mediante la ciencia gnóstica, y eso lo explicó Andrés cuando fue crucificado en la cruz. Lamentablemente los persas, los árabes de Irán, de Irak, de Arabia Saudita, tenían una forma cruel de castigar a sus enemigos. Los acostaban en el suelo, ya sea sobre una cruz, y sus extremidades, los pies y sus manos, las amarraban a 4 caballos. Caballos que no se habían cruzado sexualmente, eran brutos. Y luego daban la orden, entonces los caballos agarraban a cada uno por un extremo de la cruz y quedaba desmembrado, descuartizado la persona. Ese desmembramiento, ese descuartizamiento quedó representada por una escultura que se llama la Coyolxauhqui, que pertenece al Templo Mayor en la Ciudad de México. Indudablemente que eso es lo que hay que hacer con el ego. Eso quiso enseñar Andrés. A Jesús lo crucificaron hacia arriba, terrible, pero Andrés es igual el sufrimiento. Entonces Andrés está enseñando que la cruz en X, que es un símbolo gnóstico cristiano, porque no se puede negar, gnóstico cristiano esenio setiano, nos está recordando pues que mediante el cruce de las más selectas energías anímicas y espirituales durante el Sahaja Maituna, la magia sexual, podemos desmembrar al enemigo de la noche, a la causa del dolor, de la enfermedad, de la miseria humana, que son los defectos de carácter que todos cargamos dentro, la ira, el odio, la lujuria, la pereza, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos a Andrés resurrecto, el apóstol, después de su crucifixión, en medio de la cruz. Son símbolos gnósticos cristianos. Ahí lo tienen, triunfante, resucitado, esa parte del ser en el hombre y en la mujer, porque logró la disolución del ego. Tenemos unas cruces celtas. En medio representa la médula con sus chakras activados, el chakra coronario, a la vez una espada en medio de la cruz de la novena esfera, porque la novena esfera representa el sexo. Quiero sintetizar que la cruz no es un símbolo de propiedad de ninguna secta religiosa caduca y degenerada. Toda secta o pseudo secta cristiana que se sienta poseedora y dueña del símbolo de la cruz es por pura ignorancia, porque en todas las culturas del mundo encontramos la cruz. Es falso que llegaron a América del Sur, es falso que llegaron a México, a Guatemala, a diferentes partes del mundo, los colonizadores, homicidas, ladrones y violadores y destructores de nuestra cultura, con los dominicos, a traer el símbolo de redención para los pueblos iberoamericanos. Eso es mentira, porque en todas partes encontraron la cruz. Es una falsedad. Les he mostrado cruces, chinas, japonesas, aquí vamos con cruces druidas y celtas.
Aquí está, cruces celtas dentro del círculo. El círculo es la novena esfera donde está el fuego creador que se enciende en el altar del amor para el hombre purificarse con él. Aquí esto es tibetano. Está el círculo, la novena esfera, y en el interior está la piedra cúbica de Yesod, el sexo, con 4 templos que representan el templo del fuego, del aire, del agua y de la tierra. El fuego de los 4 elementos en la piedra cúbica. ¿No dijo Jesús el Cristo, pongo en Sión una piedra de ángulo como base del templo del Dios vivo? Y sobre ti pitar, que significa pira de fuego, edificaré mi propia iglesia, sobre la piedra del sexo. Eso fue lo que dijo Jesús, porque Jesús, Yeshua ben Pandirá, era gnóstico. Otra cruz celta, con los símbolos maravillosos, dentro de ella misma, en medio del círculo, que es la novena esfera, el sexo. Eso representa, con el trabajo que hace el hombre y la mujer, en el altar del amor, pueden recuperar la esfera de la conciencia, la esfera de la luz de su propio ser. Miren, cruces druidas, hermosas, que tienen miles de años. Tenemos el Naviolín azteca, como ustedes observan, ¿sí? Con un ojo en el centro y la doble cruz, con 2 esferas a los lados, que representan los estados de conciencia que se logra cuando el hombre y la mujer recuperan su alma, recuperan su conciencia, su luz, sus facultades, sus virtudes, sus poderes. Porque la esencia divina, la conciencia divina está embutida, constreñida, vestida de inútiles vestimentas animales que personifican todos nuestros defectos psicológicos que cargamos dentro. Aquí tenemos la esfera, el círculo de la conciencia de la novena esfera y 3 lenguas de fuego. Esto es un símbolo druida, celta, que lo encontramos también en Escandinavia, en Irlanda, en Islandia, noruego, de los países del norte de Europa, que son del Báltico. Estos 3 fuegos, estas 3 lenguas de fuego dentro del círculo representan el fuego de la serpiente, de la Virgen, Kundalini, el fuego del cisne Kalahansa, el Espíritu Santo, el fuego del Cristo Quetzalcóatl. Esos 3 fuegos descienden a cooperar con el fuego del hombre y la mujer para que ellos logren la purificación de sus almas mediante la disolución de los elementos indeseables que cargamos dentro. Aquí tenemos una cruz de los caballeros templarios, la cruz roja de los caballeros del temple, en medio del círculo. Esa cruz son 4 cáliz unidos por sus bases en medio del círculo sagrado. Son 4 cáliz de flor que representan los 4 fuegos de los elementos unidos en la cruz del círculo de la novena esfera que se activa en el altar del amor entre el hombre y la mujer. Estas representaciones arquetípicas de los templarios gnósticos antiguos no es de los templarios que usó el catolicismo romano homicida para ir a asesinar a la gente de Oriente. Sacaban a los presos de las cárceles, a los bandidos, a los asesinos, a los violadores, a los rateros de toda Europa, les ponían una túnica de templario con una cruz y lo mandaban a matar a los musulmanes para ir a saquear a Jerusalén y apoderarse de las reliquias santas. Eso no tiene nada que ver con los templarios gnósticos. Los templarios gnósticos usaron el emblema de la cruz, pero para purificarse y lograr el grial dentro de sí mismo, y no para ir a asesinar y a conquistar los pueblos indefensos que asaltaron y mataron y humillaron y causaron una gran desgracia colectiva, pues, ese culto romano, esa secta muerta del papado de antaño. Aquí tenemos representaciones de los caballeros con sus escudos, con sus cruces, con punta de lanza, con sus armaduras argentadas. Las armaduras que usaban los caballeros, porque tener el grado de caballero es tener el grado de íntimo encarnado,
tener a Chesed encarnado, a Quetzalcóatl encarnado. Ese es un caballero de la logia blanca. Y vestido con la armadura argentada representa los cuerpos existenciales del ser. El cuerpo astral solarizado, el mental solarizado, el causal solarizado, el vital y el físico. Esas son las vestiduras que se forman en la fragua encendida de Vulcano. Con el fuego, el martillo y el yunque se forja la armadura de los vehículos solares, acompañada de la disolución del ego animal. Aquí vemos un caballero templario. También existieron los caballeros del Grial, que usaban la cruz, ya sea de oro o de plata o roja, símbolo de la sangre de Cristo en sus pechos. Vemos en esta imagen el Santo Grial, el caballero sobre el caballo, que representa la fuerza eléctrica sexual, la potencia, tanto en el hombre como la mujer. El escudo es el emblema de la protección, y el espejo como aquel que le pone el escudo como un espejo a la gorgona, a ese monstruo de muchas cabezas, y la logra decapitar. El Grial es el Johnny femenino. Todavía gente que anda dizque buscando el Santo Grial. Por favor, el Santo Grial es el Espíritu Santo, ¿sí?, como energía creadora, regeneradora y sustentadora de vida. Son armaduras argentadas de los caballeros del temple. La espada es el fuego, la cruz a la altura del entrecejo, los símbolos del escudo que tiene la muerte y la doble hacha, porque ha logrado pues adquirir mediante la muerte mística, la muerte esotérica, la conciencia superior. En la cultura azteca tolteca de México y de Anáhuac encontramos a Quetzalcóatl crucificado dentro del símbolo de la cruz, que es la H. La H, la K, la T son modalidades de la cruz. Y tiene la lanza costado izquierdo clavado, igual que Jesús el Cristo, de la cual se derrama sangre que cae sobre la cruz del Nauviolín, del sexo, para la purificación del hombre y de la mujer. Es falso, repito, que los dominicos de la secta muerta católica, apoyando y solapando a los conquistadores rateros, violadores que vinieron de España y de Portugal, fueron los que nos trajeron la cruz a México. Nosotros en Chichén Itzá, en Cancún, en Palenque, tenemos cruces de todo tipo. Y teníamos la doctrina del Cristo, porque amábamos a Quetzalcóatl y todavía lo seguimos haciendo. Indudablemente que el halcón, Abrus, se escribe Horus, en la cultura solar gnóstica egipcia representa al Cristo cósmico, al hijo de Isis y de Osiris, formando así los dos la Trinidad. Y lo trascendental es que ese hombre que tiene cabeza de halcón, y el halcón, como aparece en la imagen, tiene en sus garras el Tao, y en la parte de arriba sobre las garras está la misma cruz Tao. Este Tao cortado sin la base vertical lo encontramos en el Museo de diferentes culturas y también en la plaza del Templo Mayor, en la Plaza de las Tres Culturas en México, el Distrito Federal. Mire el alma de oro puro, el escarabajo, que ha logrado la autorrealización íntima del ser gracias a la cruz del hombre y de la mujer. El alma humana, ya sea de hombre o de mujer, que usó la doble cruz del Tao. Hermoso el emblema, el símbolo. Lo mismo encontramos el Tao en la calle de los muertos de la ciudad solar de Teotihuacán, el lugar de las serpientes. Teo es Dios, Ua es lugar y Can es serpiente. El lugar de las dioses y diosas serpientes. Es un Tao con su médula, símbolo de la médula y del cerebro, por donde deben ascender las energías creadoras. Por eso en la cultura azteca se hablaba que este era el sendero de la muerte,
que solamente podían caminar por el sendero del Tao, de la médula, y ascender hacia el cerebro, aquellos que lograban conducir sus energías eléctricas sexuales a cambio de una muerte florida, que significa la muerte del ego animal. En el códice azteca, mal llamado códice Borgia, porque no son de Borgia, son nuestros. Este códice, aquí encontramos la cruz. Estos son los emblemas de la cruz. Y en el centro está Ometeotl, el padre de todos los dioses, como Júpiter, el padre de todos los dioses, como Jehová, el padre de todos los dioses. Y él está al centro, y en los 4 rectángulos con que se forma la cruz está una T, sobre la cual hay una guacamaya, y en sus partes horizontales hay otra cruz doble. Entonces está muy claro que estos códices tienen miles de siglos de existir, y que conocíamos la cruz, los aztecas, los toltecas, las diferentes culturas de Anáhuac y del Mayab. Aquí hay otra cruz. En el centro de la cruz, del símbolo de la cruz, está Miquistli, la muerte. Es que solamente con la muerte del ego podemos nacer intactos y puros. Miquistli es símbolo de muerte mística, de muerte florida. Cuando decimos en la cultura azteca y tolteca que cuando se logra la muerte florida es cuando se aniquila los defectos que cargamos dentro, y las flores de las virtudes, los poderes del alma se recuperan. Por eso se llama muerte florida. Otra cruz en forma de nao violín con los 4 dioses de los elementos: tierra, aire, agua y fuego. Todo lo que existe en la naturaleza, toda criatura viviente, existe gracias a la cruz. El cruce de la semilla del maíz con la tierra, con el aire, con el agua y con el fuego, deviene como por encanto mágico la planta del maíz, o de cualquier planta que exista en la naturaleza. El cruce de un átomo con otro, de cobre, de calcio, de fósforo, de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, produce otra clase de átomos y de elementos. Todo lo que existe, existe por el misterio gnóstico de la cruz. Ahora, si nosotros nos vamos a los juegos de pelotas que hay en Chichén Itzá, Palenque, se han destapado 17.000 ciudades arqueológicas, y en todas hay juegos de pelota. En Tajín hay más de 20 juegos de pelota. Entonces encontramos que ese juego de pelota es una T, una doble T en los extremos, que es la doble cruz, del cruce de las fuerzas femeninas y masculinas en el altar del amor. Y la pelota representa la conciencia, que había que meterla por un círculo. ¿Quién mete la esfera de la conciencia por el círculo de los cielos para llegar a la tierra inefable de color rojo, la tierra de Quetzalcóatl? Solo a aquellos seres que, desprovistos de animalidad, de bestialidad, son capaces de renunciar a la cópula animal del empujón del pecado, de la brutalidad, transmutando sus más selectas energías creadoras y regeneradoras en el altar del amor. Este es el círculo por donde hay que meter la esfera en los juegos de pelota. La esfera representa la conciencia, el alma recuperada, porque ahora está fraccionada y embutida y enfrascada en más de 10.000 demonios pluralizados que cargamos en la psiquis infrahumana. Aquí está un juego de pelota en un dibujo, y con los círculos por donde hay que meter la esfera, o sea, la conciencia. Trabajar con conciencia en la 9ª esfera es fundamental, porque si alguien llega con lujuria, con impulsos animales y brutales, pues fracasará y terminará eyaculando el enseminis. Mire la cruz del maíz con un quetzal, el ave quetzal,
verde, la cruz del maíz. Aquí está el caldero. El caldero representa el sexo del hombre y la mujer unidos, el caldero sexual rojo. Y está hecho de puro maíz esa cruz. Y arriba está el quetzal. Se llama Quetzalcóatl al Cristo cósmico. El quetzal en la cultura azteca, tolteca, las culturas mexicanas representa al Espíritu Santo, como para los esenios y setianos y judíos gnósticos está representado por la paloma. El cisne alegoriza en las culturas druidas, en los templarios, en los caballeros del Grial, en los abrazas, el Espíritu Santo. Son muchos los animales que se alegorizan con el Espíritu Santo. Por eso encontramos en la parte superior un quetzal emplumado, hermoso, en la parte superior de la cruz, porque el fuego del Espíritu Santo es la energía creadora y regeneradora que penetra en el hombre y la mujer y en sus órganos creadores para llevarnos a la purificación de la luz. El Palenque, está la tumba del Palenque en Chichén Itzá. Ahí el dios Pacal está de su sexo sale una cruz de maíz. Quiere decir que él logró la autorrealización usando el maíz de Dios, Teol. Entre los mayas, sabios cual ninguno, esos grandes sacerdotes, se conoció el misterio de la cruz antes, siglos enteros, milenios antes de que llegara la cruz de los católicos romanos. Aquí tenemos el símbolo de la cruz perfecta, cristiana, y doble cruz abajo en el caldero sexual. Este es un caldero que representa el sexo, y en ese caldero hay una doble cruz. Mire, no se puede negar. Está la mujer y está el hombre haciendo la ofrenda al quetzal divino acá arriba, al Espíritu Santo de la transmutación sexual. Tenemos esta cruz en forma de pétalos con la esfera al centro. Es la cruz florida por el amor. En la Piedra del Sol o calendario azteca de México vemos la cruz del Nahuiolín. Y en la cruz está Tonatiuh, el Padre Sol, la inteligencia creadora. La cruz está formada por los 4 rectángulos que se ven a los 4 puntos cardinales del rostro solar de Tonatiuh. También en Chichén Itzá, al sur de México, encontramos que esa pirámide tiene 4 escaleras canalizadas hacia los 4 puntos cardinales que convergen en la cúspide de la pirámide formando cruz. Vemos a Jesús cargando la cruz desde Jerusalén al cerro donde fue crucificado. Esas 12 caídas de la cruz que él tiene representan los 12 descensos a los 12 infiernos en los 12 trabajos de Hércules, para luego ascender y recuperar su alma, encarnar al Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. Hay 12 símbolos en las 12 caídas. En una caída se imprime el paño de la Verónica, la voluntad Cristo. Es el trabajo en cada uno de los infiernos dantescos, y al levantarse, él va ascendiendo del cielo en cielo, de Venus, al cielo de Marte, al cielo de Júpiter, de Saturno, etc. Va ascendiendo de cielo en cielo hasta llegar al 13º cielo, la tierra del color rojo, la que los mayas y aztecas llamaban el Omeyocan. Esas son las caídas de la cruz, el descenso para ascender. Nos dice que después Jesús de ser crucificado, descendió a los infiernos y luego ascendió y resucitó. Jesús crucificado en el suelo, cuando le clavan los clavos en las manos y en el pie, esos 3 clavos significan que ese maestro logró los estigmas, la purificación por el hierro y por el fuego. Entonces él recibe los poderes gigantescos del ser y en su parte humana, mientras está sufriendo porque está clavado. Él en su ser y en su alma recibe los poderes de los estigmas, esos rayos que tiene Júpiter
esos 3 rayos que sustenta Ometeotl, el padre de todos los dioses, en la cruz azteca. Luego, Jesús, el mártir, es levantado en la cruz, que es el último acto de la cruz con todos los símbolos que le confieren al Cristo en su alma. Cristo íntimo, cuando es levantado en el cerro del Tepec, que es el cerro del sexo, y al ser levantado significa el trofeo de la victoria del Cristo mismo. Luego, Él es bajado de la cruz y desclavado de la cruz. Antes de ser bajado y desclavado, Él está en medio de 2 ladrones, Dimas y Gestas. Dimas es el buen ladrón y Gestas es el mal ladrón que saquea los órganos sexuales, eyaculando el semen mediante la fornicación, el adulterio, la masturbación y la sodomía. El buen ladrón es una parte del ser que coopera en la transmutación de las energías sexuales, y el mal ladrón, como ya dijimos, es el que saquea el caldero sexual con su lujuria. Por eso Dimas, crucificado al lado derecho del Señor, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Yeshua bien Pandirá, Jesús el Nazareno, le dijo: hoy mismo estarás conmigo desde este momento en el paraíso. Esto es pues trascendental sobre los misterios de la cruz. Siempre se está usando el emblema de la cruz para explicarle el drama cósmico a la humanidad, ese drama del que salcó al íntimo que debe vivir el hombre y la mujer. Aquí es cuando termina el dolor para el maestro humano, ya que no hay más dolor para el alma humana ni para el maestro. Hasta ahí mismo termina el dolor, porque él está desmayado, su cuerpo físico está desfallecido. Luego lo tierran y él resucita después que desciende a los infiernos y asciende. El credo cristiano dice: Jesús, después de ser resucitado, descendió a los infiernos y luego ascendió para entrar al reino de los cielos. Aparece él con el símbolo de la cruz en gigantescas montañas, como el Cristo que hay en el Brasil. Ese Cristo Rey resurrecto, ahí está él parado con cuerpo humano, formando la cruz humana resurrecta. Ya no padece el dolor de la crucifixión, porque la crucifixión no solamente es un símbolo de dolor y sufrimiento, es un símbolo de gozo, porque se goza con los misterios sexuales cuando se penetra el falus vertical masculino en el éter y formal femenino. Entonces esos son los misterios gozosos. Los misterios dolorosos son los de todos los procesos de la crucifixión. Y los misterios gloriosos son el símbolo del Cristo Rey humanizado, formando la cruz arriba del cerro de las 3 montañas. Imagínense que a Jesús lo crucificaron boca arriba. A Pedro lo crucificaron boca abajo. Esto es terrible, con la cabeza hacia abajo. Cuenta la tradición gnóstica que Pedro salió de Roma huyendo porque lo iban a capturar para matarlo, por la persecución, pues, de Nerón contra los cristianos. Entonces vio que venía Jesús descalzo, caminando por el empedrado hacia Roma. El bendito pasó al lado de él y él se asombró al ver al Maestro Jesús. Y Jesús el Cristo le dice: acuérdate que las sandalias del Cristo habrán de regresar a Roma. Y así el Maestro desaparece. Esto es un mensaje maravilloso, por el cual pues Pedro entiende que tiene que regresar. Y ahí lo capturan, le hacen juicio y lo crucifican al contrario. Ya sabemos por el bendito Samael que esta crucifixión de Pedro al contrario representa el descenso a la 9ª esfera, para transmutar las energías creadoras suprasexuales y aniquilar el ego en la cruz del sexo. Porque Pedro dijo que él no merecía ser crucificado como Jesús. Él traía todavía elementos subjetivos que debería aniquilar, y con eso demostró pues el descenso a la 9ª esfera, que es el caldero sexual. Porque una cruz, en el aspecto positiva como la de Pedro, está representando un descenso para trabajar y aniquilar el ego y para reascender triunfantes.
Pero existe una cruz invertida, que es el símbolo de la logia negra, de los demonios, que eyaculan el enseminis. Pedro es el hierofante del sexo. Cuando Pedro está crucificado hacia abajo, quiere decir que el alma, con todas las partes del ser, está trabajando en la fragua encendida de Vulcano para lograr mediante la gnosis la realización de su ser. ¿Por qué le pusieron INRI en la cabeza a Jesús encima de la cruz cuando estaba crucificado? Ya todo esto lo sabemos por el patriarca Samael, que explica que esas letras significan Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego de los 4 elementos renueva incesantemente la naturaleza sexual y purifica el alma y la lleva al 13º cielo. Este es Pedro con su túnica roja de fuego, autorrealizado, maravilloso. Es emblema del hierofante del sexo, del Cristo rojo, que Pedro encarnó al Cristo. Por eso se ve con la túnica roja. Aquí está siendo Pedro desclavado de la cruz. Me imagino que eso es un martirio espantoso, boca abajo, el martirio de Pedro. Pedro sufre hasta que no disolvamos la lujuria. Dejará de sufrir en nosotros y todas las partes del ser sufren como Andrés en su supremo sacrificio, hasta que no aniquilemos a Lilín, a Gemá, con sus gérmenes causales, sus semillas de maldad enmara el demonio de 7 cabezas inmundas. La cruz, al contrario, como aparece aquí frente a un demonio, es el descenso a la 9ª esfera que hace el yo de la lujuria en el hombre y la mujer mundano de la tierra. Esta cruz invertida representa, pues, el acto sexual de la bestia animal para fornicar y adulterar. Ese es el símbolo de la logia negra, la cruz invertida. Esta conducta de usar la cruz invertida trae como consecuencia que el falus de él salgan demonios, como del sexo de la mujer, que se alimentan con las secreciones físicas, vitales, etéricas, mentales, lunares y causales de la simiente. Indudablemente, así el Satán de la lujuria se traga el alma, pecadora, espantosa. Por eso vemos en esta imagen un demonio que del sexo de él salen millares de larvas inmundas. Es que todos los 7 pecados capitales, con todo su yo pluralizado, salen del sexo cuando se usa la cruz invertida para masturbarse, para fornicar las personas del mundo. El resultado de la fornicación de la cruz, al contrario, es el nacimiento de criaturas infernales, que son los demonios que cargamos todos dentro. Esto es lo que hemos hecho durante 108 existencias. Ahora con la gnosis estamos disolviendo esos yoes y eliminando las cabezas, las causas. La cruz invertida es el trabajo tenebroso que hace el diablo con la mujer para fornicar y eyacular y fortalecer el cundartiguador. En el Museo del Prado, en ese templo del arte, me tocó ver en España una imagen hermosa, que es la fragua encendida de Vulcano. Es una pintura exquisita. Se observa un yunque, es una piedra de hierro, símbolo del sexo femenino. El martillo representa la voluntad de fuego del íntimo, del ser. Y vemos al lado del que forja la armadura argentada, los cuerpos existenciales del ser, al ángel de Vulcano. Y sobre la túnica roja de Vulcano hay una espada maravillosa. En un extremo encontramos una armadura que se está forjando en la fragua encendida de Vulcano, es decir, en el sexo. Son los cuerpos serpentinos de fuego, los cuerpos existenciales del ser, que luego se cristifican y vienen como colorario la cristalización del tosoma heliacón, como dice el bendito Samael, el cuerpo de oro del hombre solar dotado de poderes extraordinarios, vehículo del ser múltiple. Toda esta maravillosa simbología de
estos misterios de la fragua de Vulcano nos explican claramente el camino gnóstico suprasexual. Obviamente, toda espada es una cruz, es la médula y la cruz. El Dios de cabeza de león o espíritu santificado en el centro de la cruz, indudablemente nos está indicando la ley autorrealizada en nosotros. Existe el león de la ley y Jehú, la ley del Padre de todas las luces. Realizar la ley con justicia y misericordia, con bondad y piedad en favor de las almas de la tierra y de nuestra propia alma, trae como consecuencia la cristalización de la cruz con el león al centro. Repito, el Dios de cabeza de león son todas las partes del ser que representan la ley y que han sido cristalizadas en el alma humana mediante la cruz del sexo. Observamos una espada que tiene cabeza de jaguar. El jaguar representa la sabiduría, pistisofía, la divina gnosis en la cultura maya, azteca, solar, como en las culturas druidas, incas, egipcias, chinas, tibetanas. Realizar el jaguar en la cruz, que es el fuego, es cristalizar al Cristo sabiduría en la conciencia, y es la fusión del jaguar con la espada serpentina, con la Madre Divina. Es un emblema maravilloso. Les voy a enseñar el misterio gnóstico de la cruz del pentagrama. Indudablemente, el cruce de los 5 triángulos o vértices del mismo permiten la cristalización de las 5 impresiones de la luz que contienen a todo el tesoro de la luz, que son las diferentes partes del ser. Indudablemente, esos 5 triángulos unidos son los 5 desdoblamientos de Dios Madre que se entrelazan y se cruzan para formar el tetragramatón, que contiene, como nos explica el patriarca Samael, todas las partes del ser. Esta es la cruz sublime que representa a la Divina Madre Kundalini en sus 5 impresiones, y esto es irrefutable y es innegable. 5 triángulos entrelazados, tejidos armoniosamente. Obviamente, pues, que este símbolo maravilloso de la pentalfa divina es la representación viva de Dios Madre. Ahora nos vamos por el estado de Tula, en México, donde visité una pirámide en una ciudad arqueológica llamada Calixtlahuaca. Está como a 1 hora y media del Distrito Federal. Ahí veo una cruz Tao egipcia, como ustedes la observan en la imagen. La cultura nahua o de Anagua es la madre de todas las culturas del planeta Tierra, la más antigua. Es salida de Aztlán. Aztlán es el Abayón perdido, la tierra de nuestros antepasados. Lo interesante es que esa cruz en forma de pirámide, en la parte horizontal está el molde en su interior de la mujer y en la parte vertical está el molde del hombre. Y en la esfera, en la parte de afuera hay 9 cráneos insertados que representan los 9 cielos que se logran con el trabajo de la novena esfera. El círculo del Tao, arriba, la inserción horizontal que cruza la cruz es maravillosa. Vale la pena ir y observar, inclusive meterse dentro de ese molde que hay de hombre y de mujer, el hombre en el del hombre y la mujer en el de la mujer. Ahí pues tenemos el Tao. No se puede negar que la cultura azteca lo poseía y lo conocía. ¿De dónde nos trajeron los curas la cruz? Me refiero a la secta muerta católica. Ellos se sienten dueños por registro notariado de los misterios de la cruz. Pero además de ignorar que ignoran, pues nosotros los gnósticos a través de la antropología gnóstica sabemos perfectamente que todas las culturas del mundo cultivaron los misterios de la cruz. Ahí tienen la pirámide de Quetzalcóatl frente a la cruz, pues, en piedra del Tao azteca, que es imponente. Si viajamos a la Plaza de las Tres Culturas frente a la Catedral Metropolitana en México, está la cruz Tao grandiosa, en forma de pirámide, al lado del Templo Mayor, de lo poco que se ha rescatado de lo que fue la Gran Tenochtitlán.
Aquí observen una escultura de piedra de la Madre Divina por detrás. Allá adelante es una virgen que tiene un niño en sus brazos y su cabellera tiene los colores del arco iris. Es una virgen que tiene el niño Dios de oro puro en sus brazos, como la Virgen María, como Isis cargando a Abrus, el niño de oro de la alquimia. Lo interesante es que en la escultura vemos que en la base del coxis hay un triángulo del que salen dos líneas de fuerza ascendentes verticales que representan el caduceo de Mercurio, por donde ascienden las energías creadoras dentro de la cultura teca. Así se representaba. Observemos este símbolo del sol de oro puro. Incuestionablemente, ahí en el centro hay una cruz de oro maravilloso. Lamentablemente, pues todos estos símbolos de oro y esculturas pues, fueron robadas por los conquistadores bajo la regencia de Cortés aquí en México y en otras naciones por otra clase de conquistadores. Obviamente, cuando llegaron los españoles, se quedaron asombrados de encontrar la cruz cincelada en oro puro de mejor calidad en discos de oro. Así pues que ellos no trajeron la cruz a América Latina porque ya existía. El patriarca Samael dice que la Biblia gnóstica, como vehículo de mensaje de la luz, quien realiza la gran obra y llega al 13º cielo, recibe internamente en su corazón y en su frente sideral el símbolo del Nauviolín, es la cruz en X con una rosa blanca en el centro, que representa y alegoriza que ese adepto calificado ha cristalizado la gran obra. Es la cruz más sublime del universo. Esta es la aplicación sobre el Nauviolín al final de la gran obra. Fraternalmente, el obispo ungido por el Cristo Samael, Fernando Moya.